El Economista, podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Les agradecemos su amable atención en Dinero, Finanzas y más, en uno de los podcasts del periódico El Economista, uno de tantos que usted debe atender. Pues hoy tenemos a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Yo creo que Carlos es uno de los funcionarios públicos de esta administración que más quiere la gente, ¿no? Les das casa, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Y efectivamente, el Infonavit ya ha dado 12.5 millones de casas o ha financiado 12.5 millones de casas a los mexicanos. Entonces estoy seguro que hay muchas historias de éxito y muchas historias que quieren al Infonavit. Oye, Carlos, pues vamos a una parte para todo el público que le interesa su vivienda y todo esto. Primero, entremos muy fácil. ¿Es muy fácil adquirir una vivienda del Infonavit o es difícil? Yo te diría que hoy es muy fácil. Hemos buscado en estos años simplificar el tema administrativo para hacer más fácil el acceso. Por ejemplo, cuando en 2018 para sacar un crédito tenías que tomarte 2 años trabajando para poder acceder al crédito. Hoy con simplemente 6 meses de trabajo puedes acceder a un crédito hipotecario, bajamos las tasas de interés. Ya prácticamente todo el trámite lo puedes hacer a través de la banca en línea, de mi cuenta Infonavit. Entonces hemos ido simplificando las cosas y creo que también hay una ventaja adicional. Ahorita, con un entorno de tasas altas que ha prevalecido ya, llevamos 2 años en un esquema de tasas altas en todo el sector financiero, en el Infonavit hemos mantenido las tasas bajas y hoy somos una opción muy atractiva para cualquier trabajador de cualquier nivel de ingreso. El Infonavit está otorgando pues tasas muy competitivas que les ayudan pues a formar su patrimonio. Carlos, tú decías, por ejemplo, a todos los niveles, porque antes oía uno un crédito en el Infonavit y era para interés social, ¿no? O ahora ya, pues alguien de ingresos mucho más arriba ya puede obtener un crédito. ¿Hasta dónde es el crédito que otorga el Infonavit? ¿Hasta qué monto? Bueno, efectivamente eso que dices es bien importante. El Infonavit es un derecho laboral. Entonces, si bien atiende a la mayoría de las personas que no tienen acceso al sistema financiero, por X o Y razones, el sistema financiero tiene rigideces y demás que no es tan inclusivo para todos los mexicanos. Lo cierto es que al ser un derecho laboral, pues es para todos. Entonces yo lo que esperaría es que cualquier trabajador que cotice y que tenga Infonavit lo use. Y por eso hemos aumentado el monto de crédito. Por ejemplo, ahorita estamos prestando ya prácticamente 3 millones de pesos, 2.9 millones en todos, como monto máximo de crédito. Desde luego depende del salario y demás, pero con ese monto, aquí en la Ciudad de México podrías conseguir alguna vivienda, podrías también apoyarte en un cofinanciado con la banca y sacar una parte con el Infonavit, otra parte con la banca. Y en muchas ciudades del país, te diría que en la gran mayoría de las ciudades medianas del país, pensemos en Puebla, en León, bueno, en todas las ciudades que hay en el Bajío, etcétera, sin duda puede ser muy competitivo tanto el monto como la tasa. Ya, ¿cuánta gente tiene una cuenta en el Infonavit, Carlos? Actualmente, o sea, administramos 73 millones de cuentas, que son todos Ujú. los mexicanos que han pasado por el esquema de la seguridad social en México. Y además, pues son 22 millones, poquito más de 22 millones, que son los que actualmente cotizan ante el Seguro Social. Entonces, como es obligatorio para todos los patrones, cada vez que te inscribes a un trabajo formal, tu patrón te inscribe al IMSS y al Infonavit. Y esos 22 millones, ¿cuántos tienen un crédito activo con el instituto? Actualmente 6 millones de personas tienen un crédito activo con nosotros y bueno, o sea, tenemos una oferta también muy amplia de créditos a corto plazo, como los créditos de mejora, que a lo mejor pues se abren y se cierran en un mismo año, pero son acciones de crédito que le ayudan a las personas a poder remodelar su casa, ampliarla, mejorarla, etcétera. 16 millones de personas que todavía podrían tomar un crédito contigo, ¿no? Así es, y sobre todo creo que también vale la pena recordarle
a quienes nos escuchan que ya también se eliminó la barrera de un solo crédito en la vida, porque hay gente que no tomaba Infonavit porque decía, híjole, si tomo el de remodelación ya no puedo después comprar una casa, o si compro una casa después ya no puedo. Eso lo eliminamos desde 2021. Ya puedes sacar todos los créditos que quieras con el Infonavit. En ese sentido, pues las personas se pueden animar hoy a sacar un crédito para mejora y después sacar un crédito para comprar una casa y después para comprar un terreno. O sea, puedes armar una propia estrategia con la cuenta del Infonavit. Tú hablas hace un momento sobre tasas de interés. Si no mal recuerdo, pues un punto porcentual en tasas de interés arriba pues, significa menos metros cuadrados de vivienda, ¿no? Entonces, pues tener bajas tasas de interés y sobre todo para segmentos, si no tengo mal entendido, los segmentos que ganan menos tienen una tasa de interés menor, los que ganan más pagan una tasa de interés mayor, ¿es cierto? Fíjate que sí hicimos en un esquema de tasas progresivas, precisamente para prestarle más dinero a quien menos gana. O sea, eso fue el objetivo de tasas que hicimos. La tasa de interés, pues el costo del dinero para las personas. Entonces, las personas que ganan, por ejemplo, un salario mínimo, tienen una tasa de interés de 3.7%. Esa es la tasa de interés que tienen con un contrato fijo a 30 años. Entonces, es una tasa muy competitiva que te permite comprar una vivienda sin que tengas una deuda que incluso hoy está por debajo de la inflación. En términos reales, tienes una deuda que va decreciendo en el tiempo. Y mientras sube tu salario, la tasa máxima del Infonavit es de 10.4%, que además, como ya le quitamos a partir de este mes de mayo todas las comisiones, es la tasa y el costo anual total limpio, o sea, es igualito, 10.45, porque también es importante para las finanzas de las personas que no solo se fijen en la tasa de interés, sino en el costo anual total del crédito, porque el costo anual total transparenta todos los accesorios que pagas por un crédito, por ejemplo, un seguro de fallecimiento o tienes seguros de daños, etcétera, que se tienen que transparentar en el costo anual del crédito. Nosotros eliminamos las comisiones a partir de mayo de este año y por lo tanto pues, se baja el costo total del crédito. Eso les permite en el margen. Cuando dices eliminar las comisiones es, por ejemplo, los gastos de administración. Exacto, teníamos una cuota de gastos de administración precisamente para las cuotas más altas de crédito del 10.45 había una cuota de administración del 1%. Entonces le bajamos 1% al costo anual de cada crédito. Es una cantidad muy importante de recursos lo que se ahorran las personas a través de bajar los accesorios. Carlos, ¿cuántos créditos diste durante tu administración? Pues llevamos 2.4 millones y este año vamos, o sea, este año ha sido sorprendente, la verdad ha sido sorprendente cómo ha avanzado el tema de crédito. Es el mejor año o si lo ves al corte de abril, abril de cada año, por ejemplo, eh, cerramos abril con 170,000 créditos acumulados en el periodo enero-abril, pero ese monto es el mayor desde 2015. Entonces, la verdad es que las personas están sacando crédito, están comprando vivienda, están remodelando sus casas y la verdad estamos muy contentos. No creo que este año va a ser un año muy importante para el Infonavit en cuanto a colocación de créditos. Carlos, me parece que el Infonavit mejoró, hizo, revolucionó, evolucionó, si me permites llamarlo de esa manera. Y antes, pues las clases medias se construyeron mucho, tú lo recordarás, con las vivienderas estas que estaban en bolsa y pues se construyeron muchas casas en pueblos lejanos y muchos turísticos, ¿no? Nos hacían creer que a los mexicanos que podía ser como gringo y tener tu casa de descanso. El énfasis ahora contigo es esto ya no es tanto, ya es mucho para una casa para habitar o también para ese tipo de casas de descanso. Yo creo que es para todos, o sea, yo sí sería enfático en que el Infonavit es un derecho de la persona, o sea, hemos tratado de migrar, de atender a la oferta o pensar que es una banca hacia la industria, para eso a lo mejor está Sociedad Hipotecaria Federal, ¿no? Que pueda atender a la industria. El Infonavit es un derecho del trabajador y creo que lo que hemos buscado es que tenga la libertad de ejercerlo donde quiera, sin nosotros presionar a que sea, por ejemplo, antes el segundo crédito
con el Infonavit era fuerza con la banca. Y así estaba en la ley escrito, ¿eh? O sea, decía, Ok. fuerza tenías que hacerlo con la banca privada. ¿Eso qué significaba? Pues que había a lo mejor una demanda inducida de los propios bancos, etcétera, para colocar créditos de segundas propiedades. Nosotros al eliminar esto de la ley, pues hemos buscado financiar nosotros los segundos créditos, pero más bien nos hemos enfocado a la libertad de la persona. O sea, que la persona decida con ese derecho que tiene, con esos recursos que son sus recursos, y que decida qué propiedad quiere, cómo quiere construir su patrimonio. Nosotros estamos del lado del trabajador. Claro. Oye, tú decías hace poco, antes eran 2 años de estar cotizando ante el Infonavit para un crédito, ahora lo bajas ya casi a la mitad. ¿Cuánto tiempo alguien que entra, perdón, a mi cuenta Infonavit, que se me hace un proceso muy bueno porque evitas coyotes, ese tipo de cosas, intermediaciones? ¿Cuánto tiempo después de que la gente dice, ay, mira, me prestan 5 pesos, con eso me puedo comprar tal casa? ¿Cuánto tiempo después puede ir y decir, aquí tengo mi carta de mi crédito y empezar a adquirir su vivienda? Pues fíjate que más o menos son 20 días. Si la persona ya tiene ubicada qué propiedad quiere comprar, ¿no? O sea, más o menos uno siempre se anima porque a lo mejor uno trae la necesidad en la cabeza, ¿no? O sea, necesito comprar una casa, necesito mudarme, necesito hacer. Pero ya que lo tienes, también tienes a lo mejor ubicada la colonia, el espacio o el monto que quieres. Y eso es lo primero que hacen con el Infonavit, que es la famosa precalificación de crédito. Entonces, ahora, bueno, el Infonavit me va a prestar 2 millones y yo tengo a lo mejor tanto ahorrado y el banco me puede hacer tanto, junto tres. Ah, bueno. Y entonces se ponen a buscar propiedades ya sobre ese precio. Pero ya teniendo la propiedad y teniendo la precalificación del Infonavit, se manda a hacer un avalúo. El avalúo se hace de forma electrónica, o sea, se pide el avalúo electrónico, lo paga el trabajador el avalúo. Y ya con el avalúo se arma el expediente de crédito y ya con eso en 15 días se está firmando con el notario el primer instrumento jurídico, después ya se dispersan los recursos de crédito, obviamente para la parte vendedora, y se hace la firma final de la escritura, ¿no? Entonces, la verdad es un proceso relativamente sencillo y que insisto, al haberlo simplificado también muchos vendedores ven al Infonavit como opción, porque antes, digo, seguramente las personas de mayor edad se acordarán que aquí en la Ciudad de México había muchos departamentos que no se aceptan créditos Infonavit o Fobiste, porque era, o sea, para Tardadísimo. la parte vendedora era tortuosa, porque si vendían a través del Infonavit, a lo mejor se tardaban 2 meses en depositarle al vendedor, etcétera, ¿no? Hoy a los vendedores de casas que quieren utilizar el sistema Infonavit se les deposita en 48 horas. Entonces, la verdad, eso ha provocado que muchos vendedores digan, ah, bueno, pues te acepto crédito Infonavit y no crédito bancario, ¿no? O sea, ha pasado al Ahora revés. prefiero crédito Infonavit que en vez del bancario, Carlos. Oye, ya tiene alguien su carta, ya tenemos, los escuchas ya tienen su carta, dicen voy a salir a buscar una vivienda. Carlos, déjame decirte que no hay viviendas. ¿Sí ves un Eso, problema de vivienda? sin duda, ese es, creo que el mayor reto que nos toca ahora, digo, nos toca sobre todo hacia adelante atender como país el reto de la oferta. O sea, en el caso de la demanda o en el caso de atender al trabajador, creo que hemos avanzado, como dices, hemos evolucionado, hemos mejorado lo que se tenía que mejorar, pero hoy sucede un fenómeno bien particular. Tenemos, por ejemplo, de los 22 millones de trabajadores que cotizan ante el IMSS, 10 millones tienen preautorizado un crédito. Digamos, 10 millones hoy podrían venir a formarse a la fila del Infonavit y se les da un crédito. Pero efectivamente, aunque lo tengan en la bolsa, de nada les sirve si no hay nada que comprar. Y ese fenómeno creo que es producto de varias cosas, ¿no? La primera, desde luego, y hay que recordar que los procesos de vivienda son de largo aliento. O sea, construir un desarrollo de vivienda te puede tomar 1 año y medio, 2 años, desde su planeación hasta la conclusión. ¿Y qué vimos? O sea, en primera tuvimos la pandemia en 2020 que retrasó proyectos de inversión, proyectos de vivienda en todo el país. Después, cuando concluye la pandemia, tuvimos un periodo de altísima inflación. La inflación de materiales de la construcción e insumos de la vivienda llegó al 27%. Entonces, muchos proyectos que parecían rentables para muchos desarrolladores de vivienda ya no lo fueron. Todos dijeron, bueno, pues o no lo construyo o me conviene más
tener mi dinero ahorrado en CETES, ¿no? Claro, Porque el CETE me está pagando 11%. 11%. Ujú. Y entonces, pues es mucho más atractivo tenerlo ahí a invertirlo en un negocio que es bien caro financieramente. Entonces, se detuvieron muchos proyectos en 2021, 2022. El año pasado, o sea, fíjate, si bien la economía se recuperó desde 21, el rebote en la industria de la construcción se da hasta 23. Entonces, apenas el año pasado, cuando baja la inflación y se estabiliza, la expectativa de tasas también ya se estabiliza, ya hay nuevos proyectos. Ahorita este año traemos un crecimiento ya en construcción de vivienda cercano al 5% respecto al año pasado. Entonces, creo que ahorita ya va despegando la industria, eso es importante, y tenemos que pensar como país cómo ayudamos a que esa industria despegue más rápido y cómo se Eh, puede hacer a través de financiamiento a los oferentes, ya sea créditos puente, créditos garantizados, etcétera, que ayuden a los constructores a desarrollar con un costo financiero bajo. O la otra es facilitar el tema de trámites y permisos. No son excluyentes, más bien serían complementarias y ayudaría a desarrollar proyectos más rápido, bajando costos financieros o bajando costos administrativos. que ese tipo de financiamiento se da a través de la banca comercial y además tú lo podrías promover, pero tampoco ya te queda mucho tiempo, ¿no? Bueno, y el Infonavit, o sea, ojalá que el Infonavit pudiera dar créditos directos A al desarrolladores. productor. Claro. No está así, o sea, el mandato está en la banca de desarrollo en Sociedad Hipotecaria Federal, por ejemplo. Entonces sí se tiene que buscar esquemas que financieramente abaraten el costo de construcción. El costo del dinero para el trabajador, creo que hemos hecho un trabajo de ir bajando los costos, pero del lado de la oferta no. Oye, 10 millones de personas con precalificación que podrían llegar a Tesita, el Infonavit, sí quiero. ¿Qué porcentaje de personas que llegan y ya piden sí quiero, levantan la mano? ¿Qué porcentaje de ellos no ejerce su crédito porque no encuentra algo accesible, no encuentra algo que llene sus características? Fíjate que no hemos hecho una estadística en ese sentido y creo que sería Ujú. interesante ver cuántos que se precalifican efectivamente no completan el crédito. Ahí me comprometo a sacar esa estadística porque seguramente deben ser miles de personas que sacan su hoja de monto del Infonavit y al final no ejercen ese recurso. Ya, hablábamos de pues el derecho a la vivienda que creo que es una parte fundamental, yo creo, no nada más en México, sino todo el mundo, este, eh, pero ¿dónde comprar vivienda, Carlos? Y ahorita vamos a ir un poquito elevando esta parte de la conversación. Dicen, ¿dónde, ¿dónde comprar vivienda en el Distrito Federal? Y en esos precios, hay algunos que pueden de 3 millones, que sería clase media, media hacia arriba, que tiene el banco, les pide unos ingresos muy altos, este tipo de cosas. ¿Dónde comprar vivienda accesible y asequible para las personas? Creo que en la Ciudad de México hay proyectos interesantes, sobre todo hacia el centro de la ciudad. Ha habido desarrolladores que se han comprometido a hacer vivienda de 2 millones, 2 millones 400, etcétera, que si encuentras vivienda en el centro de la Ciudad de México, sobre eje central, etcétera, llegando hacia el Zócalo. Pero sí es importante el costo de la vivienda, sobre todo en la Ciudad de México creo que valdría la pena, sobre todo, revisar el tema de densidades, porque también se genera este mito de ya en la Ciudad de México ya no cabe nada, no hay suelo. No, sí hay suelo, nada más que no nos imaginamos el uso del suelo. A lo mejor hay un estacionamiento que hoy lo vemos ocupado porque está el estacionamiento, pero no lo pensamos que en ese estacionamiento podría haber vivienda. Entonces, se tiene que pensar en cómo optimizas el suelo existente en las ciudades para que haya más opciones de vivienda que lo han hecho otras ciudades del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades que si tienes un predio que tiene uso de suelo de vivienda y no lo utilizas para vivienda, te cobran un predial del doble cada año. Entonces hasta dices, bueno, pues mejor lo utilizo y hago vivienda, etcétera. No creo que son herramientas fiscales y demás que ayudarían en las ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, a liberar suelo para vivienda.
Carlos, tú sabes más que nosotros en este tema en las pasadas administraciones se pusieron y se hicieron zonas, polos de desarrollo y hacían casas lejanas, todo este tipo de cosas. Y desarrolladores decían, pues los hago porque esto que los calificaban por reserva territorial, ¿no? Te recordarás esa parte de, mientras más reserva territorial, mejor te iba a las empresas incluso que eran públicas, que estaban en bolsa. Ahora tú dices, sí hay espacios en los que podrías fomentarse este tipo de viviendas. Y esto me lleva hay una propuesta de que el Infonavit sea constructor. Y te lo digo porque yo creo que en el pasado se hicieron algunas cosas bien y otras cosas mal, pero en el pasado también se vio un Infonavit que construía lleno de corrupción, lleno de incrementos de costos. ¿Tú cómo ves que el Infonavit construya? Y hasta dónde ves este proyecto ya estructurado? A ver, la verdad, creo que es una opción muy buena que tenga la opción de construir. eh, la opción, sobre todo, yo diría, de intervenir en la oferta o en la parte de oferta. Como decía, hoy nuestro mandato o como se concibe el Infonavit es hacia la demanda, que es hacia el trabajador y su derecho a sacar un crédito. Y creo que la pretensión de la reforma que planteó el presidente tiene que ver con que el Infonavit también atienda una parte de la oferta y la atienda a través de métodos directos o indirectos. O sea, incluso al plantearlo como reforma constitucional tiene una ventaja, porque es la pregunta que nos tenemos que hacer es el qué. ¿Queremos que el Infonavit incida en la oferta o no? Si la respuesta es que sí, que es el qué, después tendremos que plantearnos el cómo. Y el cómo podría ser de manera directa, es decir, que nosotros nos vayamos a poner un ladrillo sobre otro, pero también que podamos utilizar esquemas tipo créditos puente o, digamos, la inversión conjunta con el sector privado para incentivar mayor construcción de vivienda. O sea, no están peleados los modelos. Ahora bien, cuando se habla del famoso Infonavit constructor o de la corrupción inmobiliaria, a ver, yo diría que la mayor corrupción inmobiliaria se dio justamente en la época donde no hubo ningún tipo de control o intervención. Pensemos en la época de Fox o Calderón, o sea, en esa época es cuando se expanden las ciudades, en esa época, de hecho, en los primeros 15 años de este siglo, las ciudades mexicanas se extendieron 6 veces en territorio y la población solo creció 2 veces. Y eso tiene que ver con un modelo expansivo de vivienda, un modelo que era netamente mercantilista o especulativo, es decir, los privados decían, yo tomo mi reserva territorial lejos y es baratísima la tierra y entonces te construyo allá. Y el Estado, en lugar de decir, la vivienda yo mando, yo tengo la rectoría, pues decían, ah, pues hazla. Y no importaba si no tenía agua, si no tenía servicios, si no tenía nada más que unas paredes y decían que era vivienda. Y encima estaba aparejados de créditos bien caros, ¿no? Entonces yo creo que esa es la época más oscura de la política de vivienda. En los 70, cuando el Infonavit hizo planeación y desarrollo, que fueron muy pocos años, la verdad fue entre 70 y 76 fueron los únicos departamentos que el Infonavit realmente diseñó y licitó, y se construyeron unidades habitacionales aquí en la Ciudad de México, como el Rosario, Iztacalco, Santa Fe, Belén, que hoy se siguen transaccionando esos departamentos. O sea, hoy sigue siendo atractivo comprar un departamento en Iztacalco. Eh, Tlatelolco, ¿no? Tlatelolco se hizo antes, Ah, ok. es anterior. Por ejemplo, los que son anteriores a la época de Infonavit es Tlatelolco, es el presidente Miguel Alemán, es Independencia, que son tres modelos precisamente que también para nosotros han sido clave para entender la vivienda, porque ahí había una propuesta desde el Estado de cuál era la vivienda que se merecían los trabajadores. Piensa en la unidad de Independencia del IMSS. Claro. Tiene un teatro, tiene un súper, tiene mezcladas viviendas que son departamentos, otras son casas solas, en medio de jardines, tiene un centro comunitario espectacular con arte público. O sea, como que había una apuesta desde el Estado de decir, esta es la idea que tenemos sobre cómo queremos que vivan los trabajadores. También el Infonavit al inicio, Iztacalco tenía un lago artificial en medio del conjunto, está en una zona boscosa, tiene departamentos de medianas alturas, centros comunitarios, etcétera. Y eran esta idea, ¿no? De la vivienda del trabajador. Después, en la época de Fox y Calderón, a ver, se financiaron viviendas de 27 metros cuadrados a 2 horas de la Ciudad de México. O sea, quien me diga que eso es mejor, que el sector privado únicamente con una visión mercantilista lo haga, pues yo sí diría
pues jamás ha salido de su casa, porque basta ir a la zona metropolitana y ver esas casas de 27 metros condenadas al abandono, condenadas a la inhabitabilidad de esas viviendas. O sea, y si es un tema de discusión fuerte, porque no se planeó un modelo de vivienda, no se puso desde el Estado. Eso, cuando las políticas de vivienda en todo el mundo, no hay un país, porque pueden decir, no, es que eso es ideológico. No, en todos los países del mundo, liberales económicos o economías controladas, etcétera, la vivienda es un mercado regulado. En ningún lado es libre mercado. Eso es un Claro. mito. Oye, Carlos, decías una vivienda de 27 metros, pues hasta el Cristo estaba cruzado de brazos, ¿no? En ese Sí, o tipo sea, de, ¿no? absolutamente. ¿No? Y sobre todo, cuando tú piensas porque también las apuestas de desarrollo urbano, tú lo puedes ver en las historias en países muy extensos, Canadá o Estados Unidos, que son además nuestros socios y vecinos. Por ejemplo, cuando le apostaron a los suburbios y a la descentralización de las grandes ciudades, se acompañaron de esquemas de transporte y conectividad en autopistas, etc. O sea, cuando tú como política dices, ok, voy a impulsar que los trabajadores vivan lejos de la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Por la que quieras. Pues lo tienes que acompañar con una serie de políticas que conecten para que tenga sentido esa decisión. Cuando no lo haces, pues es bestial. Aquí en el Infonavit en esa época, en los 2000, incluso se desarrollaban sin servicios básicos y solo con una carta de un alcalde que decía, yo te prometo que te voy a llevar agua entubada, y le soltaban el crédito aquí al trabajador. Hoy, si no está individualizada el agua, la luz, etcétera, si no está ya individualizada y puesto el servicio de agua corriente en su casa, le digo al trabajador, perdón, pero esa casa no te voy a prestar, busca otra casa, tienes el derecho al crédito, pero no te puedo prestar recursos del Fondo de los Trabajadores, que es un fondo colectivo, y que yo quiero que tengas agua, y que yo voy a cuidar porque exista esa individualización del agua. Les agradecemos mucho el haber estado en este podcast del Economista. A ustedes, los escuchas, les agradecemos la fina atención en este espacio de dinero, finanzas y más. En la producción estuvo Fabián González y en la locución Eduardo Huerta. Muchas gracias y hasta la próxima. El Economista, podcast.